famosa era igual a, compañera de naranja, ¿cómo te llamas? Perdona, de lentes. Itzamar. Okay. Bueno, allá en El Salvador están Adonai, Marjorie, o sea, y aquí dice Tlaloc y Tlaloc. Entonces, claro, es difícil a veces, ¿no? Pero vamos a mostrar el valor a qué era igual, ¿te acuerdas? En matriz. La suma de, el valor de una mercancía es la suma de capital. Capital constante más capital variable. Más plusvalía. Más el circulante. El circulante y más plusvalía. ¿No es así? Muy bien. Es decir, tenemos nosotros la famosa W es igual a C más B más P. Y si todavía quisiéramos nosotros detallar más, diríamos el valor de una mercancía es igual al capital constante consumido circulante más el capital fijo constante también, ¿verdad? Más el capital variable y más la plusvalía. Ahora bien, en esencia, el utilizar matrices no complica la esencia del concepto, simplemente lo enriquece, porque lo que ganamos con matrices es analizar sectorialmente a una economía. Eso es lo que ganamos, ¿de acuerdo? Lo que solamente hacemos en agregados, en cuentas nacionales, en términos de análisis insumo-producto, podemos analizar no solamente la tasa de ganancia de toda la economía, sino la tasa de ganancia de cada sector. Eso es lo que ganamos con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, matricialmente podríamos poner algo así como esto. ¿Ve? El valor de una mercancía es igual a un vector que vamos a denominar así, A sub 0, un vector fila. Fijarse, este es de 1 por n, este es de 1 por n. Acuérdense que si yo tengo una matriz, ¿verdad? Solamente se puede multiplicar por la otra. Si este es de n por n, solamente se puede multiplicar con la otra, y pudieron hacer las marcas porque la otra era de n por n. Estos eran iguales, se dice entonces que son matrices conformables, se pueden multiplicar, y el resultante es n, una matriz de n por n. Bien, en este caso el valor, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario, el trabajo directo e indirecto para Ricardo, aquí estaría el trabajo directo, más el valor subyacente en las mercancías que se utilizan para producir esas mercancías del sector, es decir, B por A. Fijarse, este es un vector de 1 por n también, ahí está, 1 por n, y se va a multiplicar por una matriz de coeficientes técnicos, acuérdense de Leontief, n por n, luego se pueden multiplicar y la resultante no es otra que 1 por n. Y luego, por tanto, un vector de 1 por n se va a sumar con un vector de 1 por n y va a dar, en consecuencia, un vector de 1 por n. Ahora bien, si esto nosotros lo vamos a complejizar después, pero solamente vamos a mostrar los resultados. Voy a mostrarles esto con la mayor de las empresas. Esto lo factorizamos, acuérdense ustedes, sería, bueno, ¿por qué no le pasamos el papel? Paso. ¿Cómo se llama? Pero si me dice, claro que A lo mejor no. Te lo digo. Entonces yo voy a sacar 5 y tú también. A ver, sería B, ¿verdad? ¿Y qué haríamos con este? ¿Cómo se llama? Julio López o Julio Goicoechea. Ah, bueno, entonces este lo pasamos para allá, ¿verdad? O sea, sería B, ¿verdad? Y como voy a pasar ese monomio que está ahí, sería menos, ¿sí o no? A ver si estás de acuerdo conmigo. Ah, ok, o sea, dejo la B del otro lado. Eso. ¿No tenemos ahí un borrador, no? ¿O tenemos de alguna dama un Kleenex? O de un caballero. Mira, aquí hay un caballero. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué nos quedaría del otro lado? A sub 0, ¿verdad? Ahora factorizamos. No sé si... Ah, perdón, aquí está. Es que... ¿verdad?
Está bien, pero no hay problema. Ahora hay que factorizar. ¿Cómo le haríamos? Tendríamos B, fíjate que está multiplicando por la izquierda, tendría que multiplicar por sí misma. ¿Y qué matriz tendría que hacer aquí para que me dé la misma B? La matriz identidad. Cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad es esa misma matriz. Entonces pongo aquí, póngalo ahí, compañero Julio. ¿Julio qué? Romero. Nada que ver con Goycochea. Menos A. Menos A. Y esta matriz se llama la matriz de Leontief. ¿Vale? Ahora, si esto es cierto, cierra ahí el paréntesis, compañero. Perdona, yo en El Salvador hablan de usted, aquí en México sabemos que hablamos de tú. Ya se me está contrapiando. Entonces, perdona, esto es igual a A sub 0, ¿verdad? Ahora, yo quiero dejar a B explícita, quiero dejarla solita, porque quiero saber los valores. Entonces lo que hago es multiplicar por la derecha el 1 menos A, pero fijarse, pues multiplica por favor por la derecha la ecuación, la parte izquierda de la ecuación, es decir, tendría esto así, tas, y aquí multiplicado por qué, y aquí multiplicado por qué, pero invertida, ¿verdad? Eso, muy bien, eso es, ahí está, perfecto, perfecto. Entonces, ¿esto a qué te va a dar igual, Julio Romero? ¿A qué da esto? Exactamente, da la matriz de identidad o bien se elimina. Entonces, por tanto, te queda que B es igual a 0. Ahí está, esos son los valores de trabajo a la Marx o a la Ricardo. ¿Vale? Esta es la forma de cómo vamos a calcular los valores de trabajo. Es decir, muchas gracias, compañero Julio. No voy cochillas, sino Romero. Entonces, ¿qué significa esta matriz? Esta matriz simplemente es el empleo, que generalmente los economistas lo ponemos con L, entre la producción bruta de ese mismo sector. ¿Vale? Simplemente dividir el empleo, no nos metemos en reducir el trabajo simple al trabajo complejo o al revés, trabajo complejo al trabajo simple, simplemente el empleo entre producción bruta. Son los requerimientos directos de trabajo. Y luego, esto lo vamos a premultiplicar, si se dice, premultiplicar por la inversa de la entidad. Y entonces nos sale el valor, que es el trabajo directo más el trabajo indirecto. O en el argot de Marx, ¿verdad? Era igual al trabajo vivo, ¿se acuerdan? Más el trabajo muerto. Ahí está. Entonces ahí está. Esto se puede complejizar más. No tiene sentido hacerlo por el tiempo, pero esta es la esencia del asunto. ¿De acuerdo? Ahora, compañero, ¿cómo se llama usted? Ricardo, ¿cómo es la tasa de ganancia, Ricardo? Tengo que poner acá. ¿Cómo calcula usted la tasa de ganancia? ¿Cómo calculas tú la tasa de ganancia, Ricardo? A ver, que dicen, ¿sabes qué? Aquí tienes la Coca-Cola, de repente te haces rico, Slim se hace tu padrino, y entonces te da dinero. Y tú dices, ching, ya tengo ahora $20,000. ¿Dónde diablos los invierto? En el banco me dan 7% al año, creo que es demasiado. En el table dance puedes ganar, tú por esos 20,000, por cada dólar puedes ganar 50 centavos. Pongámoslo en pesos mexicanos. Por cada peso ganas 50 centavos. Y en la refresquera ganas, por cada peso invertido, ganas 20 centavos. ¿A dónde diablos te no por razones lúdicas, sino por razones simplemente de rentabilidad. Es decir, la relación entre ganancias, entre el capital desembolsado, esa es la definición de tasa de rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calculamos esto matricialmente? Que es lo que nos va a demostrar la compañera Carla. Simplemente es esto mismo que en términos agregados se calcula, nosotros lo podemos calcular de esta manera. Es decir, un aproximado muy grueso de beneficio podría ser simplemente, ¿qué nos diría esta expresión, compañeros? 1 menos A
por X. ¿Eso qué sería? Fíjate que tú lo puedes. Bruta. La producción bruta, y luego este por este, que es la demanda intermedia, ¿verdad? Lo que me queda aquí es la demanda final, el excedente. Ahora, como queremos mostrar en términos de valores, lo premultiplicamos por un vector B. Y ya tenemos esto. Ahora dirán, ¿para qué tanto vuelta o para qué tanto movimiento está en el suelo tan parejo? Pero lo que sucede es de que de esta forma vamos a calcular la tasa de beneficio agregada. Pero además, esto nos va a permitir calcular la tasa de beneficio sectorial de cada sector. Esa es la ventaja de tener y usar este tipo de análisis. Entonces, para calcular el capital desembolsado, en este análisis solamente con capital circulante, sería B por A y por X. Ahí está. Ese es el valor de todas las materias primas que se están utilizando para producir la producción, valga la redundancia, de México. ¿Vale? Entonces, aunque parece más difícil esto, esencialmente es lo mismo. ¿De acuerdo? Solo que nos da más información sectorial. Bien, ahora sí le doy paso a la compañera Carla. Perdonad. Estamos sobre tiempo. Tenemos tiempo, pero hay que dosificar. Bien. Bueno, como les decía César, voy a explicar cómo hacer esos cálculos ya con datos reales. En este caso estamos ocupando los datos para el caso de El Salvador, año 2010, con una matriz insumo producto 10 por 10. Pero igual ustedes pueden obtener, sacar lo mismo que yo les voy a enseñar con los datos de México. Acá tenemos un ejemplo para los datos de México para el año 2008. Esto lo pueden encontrar en INEGI y es para una matriz 3x3. Se ha reducido 3x3, donde se está agarrando el sector 1, sector agrícola, sector 2, sector industria, y el 3, el sector servicio. Entonces, las matrices necesarias para hacer el cálculo de la tasa de ganancia, pero hay que hacer el hincapié que estamos ocupando solo capital circulante, sería la matriz de transacciones totales. Es una matriz cuadrada para el caso de El Salvador, 10 por 10. Luego de esto, el vector columna de la producción bruta, que es un vector con dimensiones 10 por 1, tiene 10 filas y una columna. El vector columna del empleo, igual ustedes lo pueden obtener en la metodología de la matriz insumo producto. Cuando ustedes bajen los datos de INEGI, abajo están los datos del empleo. También es un vector columna 10 por 1. Un vector unitario que anteriormente se lo definía Marielo, igual 10 por 1, y una matriz de identidad cuadrada, 10 por 10, que la definen como I, dos puntos, identity, entre paréntesis 10, o en el caso de la matriz que ustedes están usando, si es 3 por 3 es 3, y es 44 por 44 es 44. Y exactamente le da una marcada, está apretando este icono por la producción bruta. No sé si alguien me puede decir qué estamos haciendo en el numerador. ¿Qué haríamos en el numerador, compañero? Si estamos multiplicando el vector unitario, ya habíamos dicho que era un vector suma, ¿verdad? Y si lo multiplicamos por el vector de producción bruta, ¿qué sería? De la producción bruta de los sectores, es decir, la producción bruta nacional. Así es. Abajo, claro, establecemos que lo que estamos haciendo es así, sumando la producción bruta, y lo podemos demostrar. No sé si Sí, alguien quiere exactamente. pasar. ¿Quién seguía? ¿Quién faltaba?
Todos pasaron, pero me gusta que haga doblete la compañera. Compañera, pasa. Es mejor dos que uno, ¿no? Entonces lo que ella va a demostrar ahorita es que U, el vector columna transpuesto U unitario por X por la producción bruta es igual a la sumatoria. Entonces, U mayúscula. U mayúscula transpuesta por X igual. Ok, entonces para ver los resultados en forma no científica sino decimal, nos vamos a format, result, decimal, aceptar. Nos sale que es de 30.000 millones de dólares. Esa es la producción bruta de El Salvador en 2010. Construir una línea de metro en México cuesta 1.000 o 1.5 mil millones de dólares. O sea que podríamos hacer con esa producción bruta más o menos 20 líneas de metro, algo así, un poco menos. Eso es un poco para que nos demos idea de las cifras, ¿de acuerdo? México, no recuerdo la verdad ahora mismo el monto de su ¿alguien lo sabe? En miles de millones de dólares, me parece que era 1 billón, pero bueno, no quiero especular. bueno, entonces acá nos vamos a sumatoria y X igual. Ponemos los resultados en forma decimal y estamos demostrando que es exactamente lo mismo, hacerlo como sumatoria o usando el vector unitario. De igual forma, lo que está en el denominador. Perdón, Carla, ¿podrías repetir qué es U supra T? U transpuesta. Ajá. Económicamente. Económicamente es, o sea, cuando se está usando el vector columna unitario, se transpone porque para poder hacer la multiplicación por las dimensiones. Y cuando se multiplica por el vector columna, se está haciendo una suma. Es como que en vez de hacerlo acá de forma matricial, la sumatoria, estamos haciendo. O sea, lo que tiene sentido económico es el resultado, ¿no? La U supra Así T, es. ¿no? La U lo único que permite es sumar Sumar. los componentes de cada vector. Eso es lo único. Pero luego hay algo interesante que lo va a decir ella, pero estoy metiendo mi parte. Perdón, Carla. Ahora, fijarse, no, de hecho, está bien que nos interrumpan cuando sea, o sea, porque se trata de eso. Los compañeros yo los veo muy interesados, el compañero ella y la compañera Tara. ¿Qué sería el vector V por X? Compañero, ¿cómo te llamas? Jesús. La producción bruta de... La producción bruta, pero ya no en términos monetarios, sino en términos de años humanos. Y fijarse que aquí da 3 millones, grosso modo, 3 millones. El empleo en ese año para El Salvador es de 2.6 millones de empleos. Luego entonces, para que sea 3.1, 3.6 hasta donde la aritmética nos funciona, ¿no? Es 0.5, o sea, medio milloncito de años humanos que están invirtiéndose como capital. Dicho de otro modo todavía, el trabajo vivo es de 2.6 millones de empleos al año y el trabajo muerto, que nada más, es de 0.6 millones. Es decir, lo que esconde la maquinaria, el desgaste de maquinaria, son 0.6 millones. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Ya les quedó claro entonces eso? Bien. Entonces, si le va a quedar claro eso, nos va a decir después qué es la tasa de beneficio y la compañera también. ¿Cómo te llamas, compañera? Itzamar. No me acordaba de Itzamar. Seguimos entonces.
Bueno, entonces al tener esta expresión dineraria, podemos multiplicarlo por los valores. Lo que estamos haciendo acá es que ya los valores ya no estén en sus unidades de medida años humanos, sino en términos monetarios, dólares o pesos mexicanos. Entonces hemos establecido que el DU serán los precios directos o los valores expresados en términos monetarios. Se multiplica el vector fila V por esto, que es la expresión dineraria del valor, como lo hemos definido arriba, es V, que podemos hacer igual. DU shift 2 puntos V por RV igual, nos da lo mismo. Podemos ponerlo en todo el cociente o solo como lo hemos definido anteriormente. De igual forma podemos verlo de manera global. Esto lo vamos a multiplicar la expresión dineraria del valor, pero por los valores globales, ya no por $1, sino por toda la producción. De ahí tenemos que establecer los precios de mercado. Los precios de mercado los hemos denominado iguales a la producción bruta. En este caso yo la he establecido como M igual a X. Entonces, al tener todo eso, al tener los valores, los precios directos, los precios de mercado, nosotros podemos corroborar una teoría marxista que establece que los precios de mercado girarán alrededor de los precios directos extraídos de los valores. Entonces, eso es lo que César nos va a demostrar a continuación con Ilius, y también lo vamos a demostrar acá con Marco. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿me puedes explicar esto, por favor? ¿Cómo te llamas, perdón? Brian. Yo le dije a las compañeras Carla y a la compañera Marielos, van a ver que allá en México van a estar pregunte y pregunte. No, pero oye, eso es súper positivo. Así que, además de ti, yo incentivo a los demás para que pregunten. O sea, de eso se trata. ¿Cómo se llamas, perdona? Brian. Brian, perdón, Brian. Adelante. Así está bien. Bueno, el vector fila de los valores me dices que esto es el que es D1, ¿no? Pero cada vectorcito, por ejemplo, 0, 1, me da 0.252, creo que no alcanzo a ver, 0.52 pesos sobre años, pero eso es ¿qué me representan, vaya? Eso en realidad sería, perdón, le estaba preguntando a Carla, pero te lo contesto porque yo estoy un poquito más familiarizado con eso. En realidad eso es un número adimensional, no tiene dimensiones. El vector DU no tiene dimensión, en realidad es solo es un multiplicador. Si bajamos un poquito más y vemos los precios directos, ahí sí te puedo contestar abiertamente. Lo que tienes ahí es el vector de P grandota, que sería el valor, ¿cuáles son las unidades de valor? El tiempo de trabajo socialmente necesario de la producción del sector agrícola, primer sector, 0. El segundo sector, que es el sector minería, tiene toda esa cantidad de trabajo, ¿de acuerdo? Trabajo, que después lo hemos convertido en dinero. Es decir, si yo tengo, aquí, fijarse, si yo tengo que mi trabajo de esto, perdonad, que esto vale 10 horas, y tengo una expresión del dineraria del valor, que es que por cada hora de trabajo son $2, estamos con el salario, son $2. Entonces la expresión del dineraria del valor, fíjate, $2, una hora. Entonces, si yo multiplico esto 10 horas, la expresión, ¿cuánto sería? 20 dólares. Es lo que me está representando. Exactamente. Es decir, el dinero está escondiendo horas de trabajo, años humanos. Entonces aquí tenía las unidades dimensionales muy importantes en economía,
está diciendo un número súper grande, no, la verdad que no lo sabría decir ahora mismo, que implica en términos de dinero, está representando al valor. ¿De acuerdo? Aquí estas unidades son dinero, son dólares, pero ya son precios directos, en tanto que son precios valor o precios proporcionales al valor. ¿De acuerdo? Voy a enviar después sobre eso, ¿de acuerdo? Bajamos un poco más. Y fijarse la relación entre valores y precios. Nada más la vamos a mencionar por cuestiones de tiempo, nada más la mencionaremos. Bajamos, sacamos logaritmos. En econometría lo que se hace es obtener logaritmos. ¿Para qué? Para comprimir las dispersiones que existentes. ¿De acuerdo? Entonces, fijarse, aquí están, digamos, conceptualmente los valores y acá los precios de mercado. Entonces diríamos, esta es la variable X, la variable que explica, y esta es la variable a explicar, los precios de mercado. Entonces se dice, oye, ¿sabes qué? Lo podemos aquí ver. La correlación de los valores hacia los precios de mercado es del 97%. O sea, dicho de otro modo, que las variaciones de los valores determinan las variaciones de los precios de mercado, algo que ya planteaba Marx. Y esto se puede ver aquí, incluso en una economía como la mexicana o una economía como la salvadoreña, con datos reales, ¿no? O sea, no son invenciones, sino se puede hacer análisis de ese tipo. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, porque si no vamos a tener tiempo, vamos a hacer la presentación únicamente de las tasas de beneficio. Me gustaría mostrar aquí rápidamente cómo se calcula la tasa de beneficio. Fijarse, creo que hay una parte donde ya comparamos, ahí tenemos la tasa de beneficio, que es muy grande, muy grande. Acuérdense, hay que multiplicar esto por 100, pero es porque solo utilizamos capital circulante. Cuando ya utilizamos capital fijo, etcétera, ya va reduciéndose ese nivel de la tasa de ganancia. Aquí hay una tasa de ganancia de 320%. Ahora bien, ¿qué sucede? Por cuestiones de tiempo tenemos que hacerlo así. ¿Qué sucede si eliminamos estos 10 sectores? De estos 10 sectores, el sector de la agricultura, que es generalmente el primero, en el caso del Salvador también. ¿Qué pasa si yo elimino el sector agropecuario, tanto en filas como en columnas? ¿Cuánta tasa de ganancia me va a dar? Hay un cuadro comparativo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tratar, le voy a preguntar a alguien sobre eso, a ver qué lectura le puede dar. Hay un cuadro comparativo donde ya eliminamos al sector agrícola, tanto su fila como su columna y su fila, de tal manera que vamos a sacar una tasa de ganancia que, en este caso, con y sin el sector agropecuario. Vamos a ver, aquí está, aquí podemos poner, este es, ¿vale? Y aquí podemos poner TG, vale, ok. Fijarse, atención, aquí hemos eliminado el sector agrícola, que presumiblemente tiene recursos naturales monopolizables. 2, que a fuerzas, allá en El Salvador, en lugar de sopes y tacos, son pupusas los que se comen, y se los tienen que comer, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un producto no sustituible, se cumple la cuestión 2. 3, la composición orgánica de la agricultura, lo podemos demostrar, ahorita lo mostraremos, está por debajo de la media. Fijarse en esto, tasa de ganancia con sectores rentarios y tasa de ganancia sin sectores rentarios, 320% y 400% grosso modo. ¿Qué sucede ahí, compañero? ¿Cómo te llamas? Tú. Sí, no hay otro. Toda esa parte son mujeres, compañero. ¿Qué lectura le das a esto? Esto es todos los sectores de la economía y esto es eliminando el sector agropecuario. ¿Qué pasa ahí? La renta del sector agropecuario, si se elimina, pues de cierta manera hace que la rentabilidad de toda la economía crezca. O sea, 400% contra 320, hay 60% de diferencia. Eso sería lo imputable hacia la renta absoluta de la agricultura.
Y esto lo hemos hecho con la matriz del 70, del 80, del 2003 para México y se cumple. Hay un desnivel al eliminar los sectores agropecuarios. En el caso de El Salvador tenemos 44 sectores. Los primeros 9 sectores son agrícolas. Los eliminamos y hacemos esta misma operación, la misma. Y siempre acá nos da más. Es decir, hay un efecto perverso en la acumulación de capital de una nación cuando se tiene un sector agrícola atrasado. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que comernos esos alimentos producidos, digamos, entre comillas, con mucha ineficacia. Es decir, estamos en una tienda, por ejemplo, y de repente el tendero nos da el litro de leche, ¿cuánto cuesta? ¿Dalara? 50 pesos. ¿No? 16. Que su medida es la Nutri, cuesta 12 pesos. 12 pesos. De repente te dice el tendero, te dice, ¿sabes qué? Por mis... te la voy a vender no a 12, sino a 50 pesos. Y no hay otra tienda. Hay pues una transferencia, entonces al pagarle tú eso, hay una transferencia de tu valor hacia él. Entonces, y en lugar de utilizar ese remanente para el cine, ¿verdad? Para irte al cine, ya no pudiste irte al cine. Dejaste de hacer otras cosas. Eso es lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver el cuadro completamente ya del PowerPoint, que ya muestra solo los resultados por cuestiones de tiempo. Vamos solamente a ver los resultados. Ahí está. Bueno, continuando, ahí tenemos las tasas de ganancia para El Salvador en el año 2006. En este caso se utilizaron los datos de la matriz insumo-producto de este año. Nada más tomamos en cuenta 44 sectores, aunque en realidad son 46, pero por cuestiones metodológicas decidimos por 44, eliminando lo relacionado con las administraciones públicas. Acá tenemos la tasa de beneficio con sectores rentarios. Aquí no se han eliminado los sectores que pertenecen a la rama de agricultura, como decía César, sino que los estamos tomando en cuenta. En este año fue de 126%. Si se supone que se eliminan los 9 sectores de la rama de agricultura, observamos que la tasa de ganancia aumenta, como ya se vio anteriormente en el ejemplo anterior. Entonces, hay un efecto negativo debido a que en el caso de Salvador la agricultura está bastante rezagada, genera muy poco valor agregado y también se puede decir que es un sector una rama bastante ineficiente. Entonces, la idea acá no es eliminar a la agricultura, obviamente, ¿verdad? Porque genera materias primas, genera alimentos, sino que desde la perspectiva más keynesiana, generar políticas para que se haga más eficiente en el caso de Salvador. Entonces, acá tenemos distintos cálculos de la tasa de ganancia utilizando primero, los datos anteriores solo son con capital circulante, ya César les explicó, ¿verdad?, cómo se calcula. Nos da 126% aproximadamente, 127 aproximadamente, con sectores rentarios, sin sectores rentarios 140%. Esto implica una diferencia, una caída, una reducción de 14% cuando se están incluyendo los sectores rentarios. Se hizo otro cálculo más fino, más exacto, incluyendo además del capital circulante el capital variable. Aquí se tiene la ecuación, de esta forma se calculó en marca y observamos que el comportamiento es el mismo. O sea, la tasa de ganancia aumenta cuando hipotéticamente se eliminan los sectores rentarios, que son los sectores que pertenecen a la rama de agricultura. Entonces, esta caída, ¿verdad?, de acá sería de 18%. Perdón. Luego se hizo este cálculo, que es el que realmente se presentó, incluyendo el capital fijo. Observamos que esta es una tasa más realista. En este caso, la tasa de ganancia con sectores rentarios fue del 34%
4% aproximadamente, y eliminando hipotéticamente los sectores rentarios de 41%. Y aquí tenemos una diferencia de 7% aproximadamente, y podemos ver acá esos cambios, ¿verdad? Bueno, Ok, sí, por cuestiones de tiempo no nos vamos a atender en esto. Creo que es más importante mencionar esta última. Ajá. Ahí están las tasas de ganancias sectoriales, por sector, con y sin renta. Se puede observar que sin renta el nivel es mayor. Esto es la manufactura, esto es el sector servicios, este es el sector primario. Tasas de ganancia, ¿de acuerdo? Tasas de ganancia. Entonces se puede Pero la ver que punteada, hay ¿cuál es una brecha. esa? ¿Perdón? ¿La punteada qué es? Tasa de ganancia sin sectores rentarios. Lo que hace es que hay una brecha entre en el sector manufacturero, ¿de acuerdo? Que se vería, digamos, entre comillas, beneficiado si fuera más eficiente el sector agrícola. Y fíjense, estas ramas que están aquí son ramas textiles, ramas de alimentos, es decir, ramas que están integradas al sector agrícola, mucho más que el sector, digamos, de restaurantes sí, el sector, digamos, de construcción. Vean ustedes que la brecha va siendo mayor en la medida en que hay mayor integración hacia el sector agrícola. Insisto, sectores de alimentos, sectores de textiles, etc. Y se va perdiendo esa brecha en la medida en que va habiendo menos integración al sector agrícola. En cualquier caso, hemos hecho un análisis econométrico y es significativa esta cuestión, esta brecha de sectores de tasa de ganancia con y sin renta. ¿De acuerdo? No lo vamos por cuestiones de tiempo a ver, ¿de acuerdo? Pero hicimos un modelo ahí ANOVA. Esta es, fijarse, la composición de capital. Acuérdense del tercer requisito para que existiera renta absoluta. La composición orgánica de los primeros 9 sectores está por debajo de la media en El Salvador, y lo mismo sucede en México, en el caso de la agricultura. Luego hay indicios de que exista renta absoluta. Vamos a la otra, a ver. Aquí nos va a comentar, ya en 5 minutos, la compañera, algo súper interesante que va respecto incluso a lo que me comentaba la vez pasada que vine acá, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo el impacto del comercio y de la renta. Vamos a ver primero el impacto, me parece, del comercio. Lo va a explicar la compañera Carla. Yo creo que ese es un tema para reflexionar después de la charla. Bueno, hemos calculado estas tasas de ganancia para el caso de México el año 2003, apoyándonos en diferentes matrices que el INEGI publica, ya sean domésticas, internas, y se pueden hacer la desagregación. Entonces hemos calculado la tasa de ganancia para un caso hipotético en la economía doméstica sin comercio. Sale que la tasa de ganancia es aproximadamente del 106%. Al incluir el comercio... Perdón, al incluir el comercio decimos, al incluir las exportaciones e importaciones. Es decir, estamos hablando del comercio internacional. ¿De acuerdo? Pero disculpa que te perdón. Exactamente, al incluir exportaciones e importaciones, no fijemos ahorita en si es con maquila o sin maquila. Incrementa del 106%, pasa al 130%. Por tanto, podríamos decir, basándonos en estos datos, que a México le beneficia comerciar, ya que su tasa de ganancia incrementa. Pero al dividir la economía mexicana con comercio en si se incluye o se excluye el sector maquila, nos da unos datos interesantes, ya que incluyendo el sector maquila, la tasa de ganancia es del 130%, y al eliminar todo lo que tenga que ver con el sector maquila, la tasa de ganancia incrementa aproximadamente a un 148%, lo que nos da la posibilidad de decir que ya que el sector maquila, su producción, la mayoría es exportable, las ganancias no se quedan en territorio mexicano, sino se van donde pertenecen, ¿verdad?
se está dando una transferencia de valor desde México hacia los países donde se exporta la producción maquila. Por eso es que la tasa de ganancia incrementa cuando esta se elimina. Ahora también hicimos los mismos cálculos ya aplicando este concepto de renta, siempre sin comercio, con comercio, excluyendo e incluyendo el sector maquila, y nos da lo mismo. La tasa de ganancia incrementa cuando se está eliminando el sector agropecuario, tanto para una economía doméstica y tanto para una economía con comercio, incluyendo y excluyendo el sector maquila. Bueno, pues por ir cerrando, simplemente comentar que esto hay que reflexionarlo mucho más. La compañera Gloria es una autoridad en el análisis de tasas de plusvalía a nivel internacional, comparaciones de tasas de plusvalía a nivel internacional. Por cierto, Gloria, la tasa de plusvalía de El Salvador nos salía inferior a la tasa de plusvalía de México, lo cual concuerda con lo que tú dices. Su productividad es Entonces, ¿qué sucede? Decía Marx que las tasas de plusvalía del país desarrollado versus los subdesarrollados deberían de ser los niveles mayores en un país desarrollado. Estados Unidos debería tener una tasa de plusvalía mayor. Ahora bien, eso no se cumple si metemos a todos los países y hacemos un análisis, digamos, estadístico. Pero cuando Gloria separa los desarrollados y los subdesarrollados, sí ve que se cumple esto que decía Marx. Y en el caso de México y El Salvador se cumple. La tasa de plusvalía en el caso de El Salvador, nos vamos hacia atrás, es del 200%, me parece. Ahí, la tasa de plusvalía, sin meternos a los precios, es de 200%, grosso modo. En México es de 250. O sea, ahí, incluso con análisis... con tu método, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, con la metodología que hemos hecho. Bien, para concluir, por cuestiones de tiempo, porque me dijo Gloria que había que hacerlo, simplemente remarcar que lo que hemos intentado aquí es encontrar indicios de renta absoluta, dado que se cumplen estos tres requisitos que hemos hablado. Estamos hablando de tierra, que es monopolizable; estamos hablando de agricultura, que es un valor de uso que se tiene que comer y se tiene que comprar al valor que esté. El azúcar, por ejemplo, al valor que esté, bueno, pues ni modo de comprarla. Y la composición orgánica de capital está por debajo de la media social. Luego, hay indicios, manejémoslo así, de renta absoluta, y esta afecta negativamente a la tasa de beneficio de esa economía. Luego está haciendo un lastre el sector agrícola en El Salvador y en México. Insisto, esto ya por cuestiones de tiempo no mostramos lo que encontramos para las matrices de los 70, del 80, etcétera, en México, pero se encuentra el mismo patrón. Entonces no es una casualidad, sino que ya se encuentra el mismo patrón. Bien, yo le dejaría por ahora aquí. Hicimos nosotros simulacros de esto, queríamos presentar el preview, por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, pero yo les prometo que les voy a enviar un montón, 100 videos si quieren, de cómo manejar el virus, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos así, y muchas gracias por el tiempo, y no sé si quiere alguien intervenir alguna cosa rápida o si haya tiempo. Pero... Tenemos 6 minutos. Oh, vale. Hoy te doy la palabra, Julio. Es que a mí me interesa mucho que pudieras, no hay comparaciones de tasa de ganancia del supuesto sector rentista y de la economía en su conjunto, porque no los presentaron, ¿no? No lo hicimos, pero lo podemos hacer. Me parece que es crucial en un asunto de renta, porque ustedes atribuyen el descenso en la tasa de ganancia de la economía de El Salvador a la ineficacia del sector agrícola. Esto no le... Bueno, yo veo que hay dificultades para entender entonces por qué es rentista, ¿no? Porque se cumplen estos tres supuestos, Gloria. Me parece suficiente. Yo querría o sea, ver, los tres supuestos la tasa de ganancia de ese sector está más arriba que la del promedio de la economía. Del agrícola, sí. Ya, lo sabes, pero no lo muestras. No, lo podemos mostrar. Pero Julio quiere hacer una pregunta. Sí. Pero, perdón, Julio, aquí están las tasas de beneficio sectoriales. Estas son las tasas de beneficio. ¿Cuál es la de agricultura?
Agricultura de la 1 a la 9. Ya. Y la tasa, y la media es esta, 34%. Ya. Aquí puedes ver que están por encima de la media. Está bien. ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? No, fíjate, no, cuando lo planteaste no. Ya. Claro. No, pero no hicimos tasa de plusvalía, ¿cómo hicimos renta? Pero sí lo podemos hacer para explicar precisamente esas cosas que estábamos hablando la otra vez. Perdón. Sí, parte de lo que estaba usted comentando es que al excluir los sectores agrícolas, bueno, primarios, que monitorizan los bienes de producción no producibles, la tasa general de ganancia de toda la economía subía. ¿No se intentó hacer este mismo análisis excluyendo algún otro sector? Sí, sector Y- manufacturero. ¿Sube de igual manera? No. De hecho, ese es un análisis que teníamos que hacer para ver si eso sucedía. No era significativa la diferencia. Luego entonces, por eso es que se cumple. ¿Alguna otra? Sí. Yo sí, ¿Verdad? Brian Brian Epstein. Nuevamente, usted nos dice que si incluimos el sector agrícola, nuestra tasa de ganancia sube. No sé, pero creo que sí. Estados Unidos, si bien no la eliminó, sí la redujo, ya que sí es muy exportador de este sector, vaya. Entonces, si nosotros de igual manera la reducimos, y se podría decir, dejamos de ayudar al sector agrícola y nos dedicamos a exportar, ¿nuestra tasa de ganancia también sube? Buena pregunta. Eso yo no lo podría decir, pero fíjate, en el caso de Estados Unidos, ahí ya no existe renta absoluta. ¿Por qué? Porque la composición orgánica ya no está por debajo de la media, sino por encima. Luego ya no hay renta absoluta. Ya la mecanización de ese sector, como decía Marx en el tomo 3, de la minería, por ejemplo, dice, existe renta absoluta en la minería, porque está por debajo de la media, pero no va a existir porque se está mecanizando. Dice, en el futuro es previsible que desaparezca la renta absoluta. En el caso de la agricultura norteamericana, es decir, de Estados Unidos, es evidente que ya no existe. La composición orgánica está evidentemente muy mecanizada ahí, y por tanto no estaríamos hablando de renta absoluta en el caso de Estados Unidos. La pregunta que haces en particular, perdón, tendríamos que analizarla. No la hemos visto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No me dejen quedar mal con las compañeras de los delitos. A ver, ¿alguna compañera? ¿Compañera? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, entonces seguiríamos hablando del problema de la eficiencia del productor que es más eficaz, es el que se puede apropiar de más, y hablando dentro de sectores, ¿es lo mismo esa brecha? Como el sector industrial, el manufacturero, tiene que utilizar al sector agrícola, entonces se está afectando la eficacia de uno por la ineficacia del otro. Bueno, yo mencionaría lo de la agricultura, que efectivamente es ineficiente y como ya decía César, se cumple las características para que genere el renta absoluta. Eso llevaría a que si se digamos, generan políticas, yo soy más keynesiana, genera políticas para el desarrollo de esta rama, podría, digamos, cambiar la situación, o sea, no generar una reducción en la renta, si está, ¿verdad? Sabiéndolo en sentido contrario, sino que tener una mayor tasa de ganancia. Ya nos están corriendo. Imagínense ustedes de tarea que pudieran hacer este análisis, con eso ya nos están corriendo. Hicieran esto para Pemex, que eliminaran el sector productor de gas y de petróleo, a ver qué pasa con la tasa de beneficio. Sería súper interesante, se los dejo de tarea, se los dejamos de tarea. Lo hemos pensado a propósito de la discusión que se está dando ahora en México. ¿Qué diría la teoría marxista? ¿Qué debería de pasar con la tasa de beneficio si se elimina el sector agrícola? ¿Disminuye o crecería?
disminuiría. Hay una transferencia de los sectores internacionales hacia nosotros. Estamos apropiándonos, chupando valor. Y eso es lo que le vamos a dar al sector privado, si se privatiza. Pero no me crean, háganlo. Eso va a ser parte del examen. Ok, muchas gracias. A ver, rápidamente, muchas gracias por asistir. Las dificultades técnicas, digo, César no es que vaya a Ciudad Universitaria, que está al ladito de donde estamos quedados, ¿no? Así que entiendan que se les hizo un poco tarde, por eso no se pudo prever todo el preparativo antes, pero aquí estuvieron, ¿no? Un siguiente anuncio, están invitados a comer los expositores en el centro de Tlalpan. Los que quieran sumarse, pídanme un celular para ponerse en contacto y los esperamos en el centro de Tlalpan a comer con ellos. Y nos vemos el jueves para retomar renta y va a haber algunas preguntas sobre la exposición. Como ustedes de Gracias, buenos días. En este caso, yo les explicaría todo lo que ha dicho César, pero en el caso aplicado de El Salvador para el año 2010, es una matriz de insumo producto 10x10. Comentarles que también eso lo pueden hacer para el caso de México. INEGI ha publicado la matriz del 2008, pero 3x3, tres sectores. El primer sector, el sector agrícola, el segundo, el industria, y el tercero, el sector servicios. Se lo puedo mostrar. Acá lo hemos calculado también, ustedes también pueden hacerlo, solo que ahorita les mostraría el ejemplo de El Salvador. Entonces, las matrices necesarias a utilizar van a ser las siguientes. Hay que tener en cuenta que estamos calculando todo a partir de solo matriz circulante, capital circulante. No tenemos capital fijo, pero ustedes agregándole esos datos lo pueden afinar un poco más los datos. O sea, es una tasa de ganancia aproximada, porque no se tienen todos los datos requeridos. Pero igual es una buena aproximación. Entonces, las matrices a utilizar, primero es la matriz de transacciones totales, lo que tenemos acá, yo le he definido como T, mayúscula, es una matriz cuadrada 10x10. No sé si se puede subir, perdón, el tamaño al 200%. Lo vimos como matriz de transacciones intersectoriales, es el nombre también que aparece en INEGI, ¿no? Que le vende un sector a todos los otros. Entonces es una matriz 10x10, marca, empieza a enumerar desde 0, por tanto llega hasta el 9, ¿verdad? Son 10 sectores, 10 filas, 10 columnas, una matriz cuadrada. También vamos a utilizar el vector columna de la producción bruta, que sale al final de toda la matriz. También vamos a utilizar un vector columna 10x1 del empleo o trabajo, un vector unitario de igual manera, un vector columna 10x1 y una matriz identidad, que en este caso, en este paquete marca, se define identity entre paréntesis 10, es una matriz 10x10, si tienen una matriz 3x3, es identity 3. Y claramente acá lo tenemos, es una matriz cuadrada, 10x10. Entonces, al tener estas matrices, nosotros podemos hacer el cálculo de la tasa de ganancia. Igual, matricialmente podemos hacer otros cálculos adicionales, como es la demanda intermedia. La demanda intermedia, matricialmente, se define, bueno, antes que eso, al tener las matrices necesarias identificadas, podemos hacer el cálculo de la matriz de coeficientes técnicos. Era lo que les explicaba César. Entonces, la matriz de coeficientes técnicos la podemos calcular como la matriz de transacciones totales, en este caso yo la he definido como T mayúscula,
premultiplicada por la inversa diagonalizada de la producción bruta. Entonces esto nos va a dar una matriz cuadrada 10 por 10. Esa es la matriz de coeficientes técnicos, ¿no? Sí, esa es la matriz de coeficientes técnicos. Entonces ya teniendo la matriz de coeficientes técnicos, sí ya podemos hacer cálculos adicionales que se pueden hacer de forma matricial, como calcular la demanda intermedia. La podemos calcular como la multiplicación de la matriz de coeficientes técnicos por el vector columna de la producción bruta, lo que nos dará también un vector columna 10 por 1, la demanda final, donde a la producción bruta total, que es X mayúscula, le restamos la demanda intermedia, ¿no? Por X. También la producción bruta la podemos calcular como la demanda intermedia más la demanda final. Son cosas que se pueden hacer igualmente con matrices. Al tener esto, como César les explicaba, es necesario tener la matriz de Leontief y su inversa. La matriz de Leontief se define como la matriz de identidad restándole la matriz de coeficientes técnicos. No sé si tú pudieras pasar para hacer el cálculo de la inversa de Leontief. Sí, pero no se sabe el programa. No, yo te digo. Un poco como para ver que... Para que vean que es muy sencillo, ¿no? Sí, es muy sencillo. Que no necesitamos saber gran cosa para usar el paquete. Este paquete, la ventaja que tiene es que es muy gráfico, es como que ustedes estén escribiendo en una hoja de papel, entonces simplemente escriben lo que necesitan y les sale efectivamente el cálculo. Entonces, para calcular la matriz inversa de Leontief, ponemos shift entre paréntesis I mayúscula menos A mayúscula, cerrar paréntesis, y acá nos ubicamos, no sé si lo pueden ver arriba, está una X elevada a la menos 1, ¿verdad? Y esa es la inversa para sacar cualquier matriz inversa. Luego shift igual, ya le sale la matriz inversa. Entonces como pueden ver, el cálculo es súper rápido, muy gráfico, y es como que están escribiendo, no necesitan de comandos o algo así. E incluso se puede tener al lado, ¿no? La ayuda visual, entonces no necesita ni siquiera aprenderse los comandos, nada más dan clic en el operador que necesita. Exacto, como arriba está definida ya la matriz de Leontief, solo es necesario apretar shift igual. Si ustedes quisieran definir una matriz, empezar desde cero, le dan shift 2 puntos y ya definen lo que ustedes quieren, y abajo de eso pueden hacer todos los cálculos. Bueno, después de eso, al tener la matriz de Leontief y su inversa, podemos hacer el cálculo de los requerimientos directos de trabajo, lo que César define como A sub 0. En mi caso, yo le defino... Preguntaba Ángela hace rato, me parece que Ángela, ¿verdad? Ahí está. El empleo entre, digamos, dividido entre la producción bruta. Esa es la forma de ponerlo más fácil. Dividir el empleo entre la producción bruta. Pero se debe de poner de esa forma. Perdón, claro. Sí. En este caso yo lo he definido como L minúscula. Entonces L minúscula va a ser igual a L transpuesta, es decir, el vector columna de empleo transpuesta, pues multiplicado por la inversa diagonalizada de X. Era lo que César ponía como L entre X para hacer el cálculo de los requerimientos directos de trabajo. Esto nos está mostrando, bueno, en el caso de la economía salvadoreña, que estamos dolarizados, cuánto trabajo vivo encierra cada dólar. ¿Pueden explicar esto de que están dolarizados? Pues a partir del 2001, del año 2001, se hizo una ley de integración monetaria donde nuestra moneda, que era el colón,
se reemplazó por el dólar. El tipo de cambio es un dólar por 8.75 colones. Se suponía que iba a haber variedad, ¿verdad? Que iban a circular ambas monedas, pero al final se quitó completamente Colón y ahora estamos totalmente dolarizados a partir de esa política que se hizo en el año 2001. O sea, no circula más colones para ninguna transacción. Desapareció su moneda. Entonces, se puede decir que tenemos un tipo de cambio súper fijo, ¿verdad? Prácticamente hemos perdido la maniobra de cualquier política monetaria que pudiéramos hacer. Entonces, continuando, el cálculo de los requerimientos de trabajo nos está enseñando cuánto trabajo vivo encierra cada dólar. En su caso, cuando puedan hacer los cálculos de México, es cuánto trabajo vivo encierra cada peso mexicano. Pero es cada peso de mercancía producida, ¿no? O cada peso de producción bruta. De producción bruta, ajá. Porque como acá estamos sumando X como producción bruta, ¿verdad? Entonces, luego de esto, ya que los requerimientos directos de trabajo, como su nombre lo dice, solo está enseñando cuánto trabajo vivo encierra, podemos hacer el cálculo de los valores. Los valores nos van a mostrar cuánto trabajo vivo y muerto, o vivo y directo e indirecto, está encerrando cada dólar, cada peso mexicano de producción bruta. Entonces, para hacer el cálculo de los valores, va a ser igual el vector fila de requerimientos directos de trabajo, pues multiplicado por la inversa de Leontief, lo que César define allá en la esquina, que es V igual, él lo define como V igual a sub 0 por la matriz inversa de Leontief. Entonces, como les decía, los valores nos muestran los requerimientos directos e indirectos de trabajo. Sus unidades de medida son los años humanos, directos e indirectos, por dólar de producción bruta de un sector en específico. Esto, como les estoy mencionando, es por un dólar, pero también puede verse desde el punto de vista global, o sea, desde toda la producción. Para eso lo que hacemos, yo lo he definido como V mayúscula, es decir, los valores globales. Se multiplica los valores